Hola, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bendiciones. En este día comenzamos la clase número 5 para continuar viendo un poco sobre la doctrina de salvación que hemos visto en la clase anterior. ¿Sí? Como pueden ver en sus carpetas, esta clase se divide en clases 5 y 6. Eh, yo voy a estar separando esta clase en dos. Vamos a estar viendo hasta lo que es justificación y la siguiente clase sobre regeneración y santificación. ¿Sí? Es una hermosa doctrina esta de salvación donde tiene un montón de cosas súper interesantes para nuestras vidas. Vamos a estar comenzando en este día dándole gracias a Dios por estar con nosotros cada día, por amarnos y por permitirnos estudiar. Señor amado, gracias Padre Celestial por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ha dicho que sí, Señor, a prepararse, Señor, a poder capacitarse en esta escuela de vida, Padre amado, para aprender más de ti y lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor amado. Gracias por su vida, por su tiempo, Señor, por su dedicación. Gracias, Señor amado, por estar con ellos cada día. Te pedimos, Padre amado, que tú estés guiando en esta clase, Señor, que estés con cada uno de nosotros y que seas tú quien esté hablando en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu vida, amado oh, Dios, que has dado por nosotros, Señor, por tus hijos. Gracias porque somos privilegiados por tenerte, Padre. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, en esta clase vamos a estar viendo tres aspectos de la salvación, ¿sí? Eh, en la clase anterior estuvimos viendo acerca de la necesidad del sacrificio de Cristo y cómo poder aplicarlo en nuestras vidas. Ahora veremos, como hemos dicho anteriormente, tres aspectos de este regalo de Dios. En cada uno de ellos observamos una escena en particular y una persona en particular. Justificación. La justificación podemos verlo como a través de un tribunal de justicia, ¿no? Donde la autoridad es el juez y es quien dicta condena. La regeneración la podemos ver como un hogar donde el padre es la autoridad del hogar, ¿sí? Y en el caso de la santificación, en el templo y con la santidad de la persona. Doctrina de la justificación. ¿Cuál es su definición? Es el acto de Dios por el cual declara justo en un sentido legal a una persona que tiene fe en Jesucristo. ¿Sí? Como habíamos hablado anteriormente, tenemos que verlo como un tribunal de justicia. Por eso se va a hablar más que nada como de una cuestión de lo que es un juicio, de lo que es algo legal. ¿Sí? La persona se encuentra con todos sus pecados, pero se promulga y aplica una ley que lo absuelve. El castigo era la muerte, pero mediante un inocente sustituto, legalmente aceptado por el juez, recobra su libertad y se le devuelve la vida. ¿Sí? Habíamos hablado de que era como un tribunal de justicia, ¿no? Entonces, ¿qué es la justificación? Que es, por ejemplo, eh, me toca estar a mí porque cometí algo, un hecho, un ilícito, entonces estoy ante el Tribunal de Justicia y eh, mi condena es la muerte, porque cometí hechos gravísimos, ¿no? Entonces el juez que dice, promulga una ley y dice que esa ley me absuelve a mí de ese castigo, pero que tiene que haber un sustituto, alguien que pague esa condena por mí. ¿Sí? Ese sustituto fue Jesucristo. Lo ha aceptado legalmente eh, por el derramamiento, ¿no? De la sangre que Él ha dado por nosotros. ¿Sí? Entonces el juez acepta ese sustituto y a mí me da la libertad, ¿sí? Me devuelve la vida. ¿Sí? Fue un cambio. Lo que yo tenía que pagar, lo paga Jesucristo por mí. ¿Sí? ¿Cuáles son los medios de la justificación? Uno es por sacrificio de sangre. ¿Sí? Eh, Levítico 7:11 nos habla de esto, también lo podemos encontrar en Romanos 5:9, que dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia,
para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sí? Levítico habla del pecado por la sangre, ¿no? Para expiar el pecado por la sangre. Debido a que la muerte es la paga del pecado y el derramamiento de sangre viene solo con la muerte, Dios hizo de la sangre el requisito indispensable para perdonar los pecados. Jesucristo, el sustituto perfecto, ofrece su sangre para que seamos justificados por Dios como juez, ¿sí? Que es un poquito lo que habíamos hablado anteriormente de lo que pasaba en un tribunal de justicia, ¿sí? Recordemos siempre, hermanos, que tenemos un Dios que es justo, que es poderoso, ¿no es cierto? Y que lo que correspondía al pecador era la muerte, y que tuvimos un sustituto que fue Jesucristo, que ha padecido por cada uno de nosotros y ha derramado su vida totalmente sin pecado, siendo perfecto como era él y como sigue siendo en su perfecto amor y misericordia, que ha entregado su vida por nosotros, y que ese era el requisito indispensable. ¿Se acuerdan que habíamos estado viendo anteriormente que la paga del pecado era muerte y que había que hacer, en el Antiguo Testamento había que derramar la sangre de un animal puro para poder ser expiado de los pecados, ¿no? Que en realidad no se recibía así salvación, sino que eso cubría, eh, cubría, como quien diría, pero no era un sustituto como fue Jesucristo. Sí, eso tiene que quedar muy en claro, sí, que nuestro sustituto fue Jesucristo. Otra de las cosas dijimos que era por sangre, y otra de los medios es por fe. Eh, Romanos 3:22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Creemos que Dios nos declara inocente por la persona sustituta, perfecta, que fue Jesús, ¿sí? Es por medio de la fe en Jesucristo que nos podemos ser justificados y creer en Él, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la justificación? El perdón de pecados cancela la deuda del pasado, ¿sí? Esa deuda que nosotros teníamos a causa de nuestros pecados fue cancelada. Absolución legal, remueve la condena, remueve esa condena que nosotros teníamos, esa condena de muerte asegurada, es cancelada, es removida. Y restauración del favor divino, esa imputación o atribución de justicia. Hay un cambio de posición, pasamos de ser personas injustas a ser justos, ¿sí? Regeneración. ¿Qué significa? Regeneración es un nacimiento espiritual, es nacer de nuevo, es ser restaurado. Tito 3:4-6 nos dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Sí? Es un nacimiento nuevo de índole espiritual, necesaria para restablecer la relación con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener un nuevo nacimiento. Ese nacimiento nos permite ser restaurados, ¿sí? Y eso fue a causa eh, de nuestro Salvador, ¿no? De su bondad, de su amor por cada uno de nosotros. Y recordemos siempre que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. No es por lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer, sino que es por la gracia del Señor aplicada en nuestras vidas. ¿Cuál es la necesidad de la regeneración? Para recibir vida espiritual. Efesios 2:1-5 nos habla sobre el tema. Nos dice que la salvación es por gracia y esa vida es por medio de Jesucristo. Otra de las necesidades de la regeneración es para estar en el libro de la vida.
Apocalipsis 3, 3 del 5 nos habla sobre el tema. Recuerden siempre, hermanos, que es importante que ustedes, con más tiempo, con más tranquilidad, puedan escudriñar estos pasajes, porque el Señor les va a seguir hablando, les va a seguir enseñando cosas, y eso es bueno. Recuerden siempre que es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos escudriñar cada día la palabra de Dios, que podamos hacer nuestro devocional, como hemos visto en clases anteriores, ¿no? Porque todas estas cosas nos van enriqueciendo, todas estas cosas nos van ayudando en nuestras vidas espiritual para saber cómo vivir una vida acorde a lo que el Señor quiere, a lo que el Señor quiere tanto de mí como de vos, como de cada uno de sus hijos, ¿sí? Y eso es muy bueno para que podamos crecer cada día espiritualmente. Entonces volvamos a Apocalipsis 3, 3, 5, habla del que venciere hasta el final estará inscrito en el libro de la vida, ¿sí? Y esto es muy importante, hermanos, que podamos estar inscritos en el libro de la vida, ¿sí? Eh, ¿Cuál es otra de las necesidades de la regeneración? Es para ver el reino de Dios. Esto lo podemos encontrar en Juan 3, 3, que es la parábola donde Jesús habla de, perdón, la parábola, donde Jesús habla con Nicodemo, ¿no? Y le habla sobre nacer de nuevo. Le habla, en realidad, le habla a Nicodemo de lo que es nacer de nuevo espiritualmente, pero si ustedes leen el pasaje, van a ver que Nicodemo lo entiende y lo entiende como que es literal, que tiene que volver a nacer, o sea, nuevamente de estar en el vientre de su mamá, ¿sí? Somos partícipes de un nacimiento o generación carnal a través de la relación de nuestros padres biológicos, lo cual nosotros no decidimos, pero sí está bajo los planes de Dios. También tenemos un segundo nacimiento, el espiritual. Depende de nuestra decisión y del obrar del Espíritu Santo. Jesús establece un paralelo entre el nacimiento de la carne humana y el nacimiento del espíritu. Eso lo podemos encontrar en Juan 3:6, que es la explicación que le da Jesucristo a Nicodemo, que dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Sí? Lo que le está diciendo aquí es que lo que nace de la carne es la carne, pero lo que nace nuevamente del espíritu es espíritu y anda también espiritualmente, ¿sí? ¿Cuáles son los medios de la regeneración? La palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 hace un llamamiento a una vida santa. Esta es la semilla del nuevo nacimiento, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La verdad de la palabra es la semilla que es plantada en el corazón. La palabra de Dios vive y permanece para siempre, ¿sí? Recordemos que la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios va trascendiendo a través de los años, ¿no? Lo que Dios dijo fue, es y será, ¿sí? Porque es palabra de Dios y es la autoridad y la palabra de Dios es infalible, ¿sí? Otro de, otro de los medios de la generación es el Espíritu Santo. Juan 3, 5, 6, bueno, habla lo que veníamos viendo sobre la explicación que le da Jesús a Nicodemo, ¿no? El Espíritu Santo es quien planta esa semilla en el corazón y la mente del individuo. Le da dinamismo y vida a la palabra, ¿sí? Eh, Recordemos que es muy importante la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, porque es Él quien nos trae a memoria las palabras del Señor. Es Él quien está dentro nuestro morando y quien nos ayuda día a día a llevar una vida espiritual, a poder decirnos qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos de la regeneración? Una es la adopción. De ser criaturas pasamos a ser hijos de Dios. ¡Wow! No somos cualquiera, no somos uno más, somos hijos de Dios y somos privilegiados al ser sus hijos, ¿sí? Juan 1, 11 al 12 nos habla de esto, ¿no?
Un hijo que es adoptado legalmente recibe todos los privilegios de un hijo natural, pero también eso conlleva responsabilidades. Recordemos, hermanos, que nosotros somos hijos naturales de Adán. Heredamos todas sus características pecaminosas. Por lo tanto, el pecado es parte y costumbre nuestra. Pero cuando Cristo nos salva, dando su vida por nosotros, nos saca de esa vida de Adán y nos adopta legalmente, eh, comprándonos con su sangre para colocarnos en la familia de Dios, ¿sí? Ahora nos pone en un ambiente sano, nos pone en un ambiente puro, en un ambiente santo y nos da poder, nos habla Juan 1:12, para vencer las tentaciones pecaminosas. Como hijo de Dios tenemos sus promesas, su poder y su perdón, ¿sí? Eh, y eso es muy importante, ¿no? Una ilustración de esta situación podría ser cuando alguien adopta a lo mejor a algún niño que ya tiene cierta edad, ¿no? Y que ese niño viene con cierta característica, y se tiene que adaptar, a moldar a un nuevo hogar, ¿no? Un hogar eh, donde se lo trata con amor, donde se le tiene paciencia, donde se le enseña, donde es bien recibido y todo. Y ese niño cambia su vida totalmente porque recibe algo que quizás no lo tenía, ¿no es cierto? Y lo tiene en este nuevo hogar donde es lo que siempre ha esperado, ¿sí? Eh, Otras de las cosas, otro de los efectos de la regeneración es una nueva conciencia de Dios. Primera de Juan 3:24 nos dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, ¿sí? El Espíritu Santo viene a tomar residencia en nuestros corazones y nos da la certeza de su presencia. Existe un nuevo deseo de servir a Dios y guardar sus mandamientos, porque le amamos, ¿sí? Eh, Como venimos hablando, el Espíritu que mora dentro nuestro viene a tomar residencia en nuestros corazones, ¿sí? Y podemos sentir su presencia, podemos sentir que Él está con nosotros, podemos sentirnos amados y podemos sentirnos bendecidos, ¿sí? Otra de las cosas es unión espiritual con Dios, descrito de varias formas. Romanos 6:11 nos dice, nos da la novedad de una nueva vida, que antes estábamos muertos al pecado y ahora tenemos nueva vida. Un nuevo corazón, nos dice Ezequiel 36:26, sacando ese corazón de piedra, ese corazón que antes de conocerlo a Él teníamos duro, con un montón de cosas que traíamos del viejo hombre, y Él nos transforma en un corazón agradable a Él, ¿sí? Un nuevo espíritu, nos dice Ezequiel 11:19, un nuevo espíritu, ¿no? Porque antes no teníamos el Espíritu Santo y ahora sí lo tenemos, ¿no? Esa conciencia de Dios nos lleva a saber que tenemos ese nuevo corazón, que tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro, ¿no es cierto? Eh, un nuevo hombre, nos dice Efesios 11:21, o sea, ya no somos como éramos antes, sino que ahora somos distintos porque somos hijos de Dios, porque Él nos bendice, porque somos privilegiados, ¿sí? Participantes de la naturaleza divina, nos dice segunda de Pedro 1:11, ¿sí? Nosotros somos participantes de esa naturaleza que el Señor quiere en nuestras vidas, ¿sí? No lo vemos de afuera, sino que ahora participamos para la extensión del reino del Señor. Eh, ¿Cuál es el deber del creyente? Es mantener el contacto con Dios, preservar y alimentar su vida espiritual. Ese es nuestro deber como hijos de Dios, ¿sí? Hermanos, que cada día podamos mantenernos en contacto con el Señor, que podamos estar en comunión con Él, eh, porque eso hace bien, porque eso nos hace crecer espiritualmente, porque eso nos hace ver
la vida de otra manera, nos da fuerza cuando no la tenemos, nos acompaña, nos da su gozo, su paz, aún en medio de las tormentas, de las dificultades, saber que el Señor está con nosotros, saber que mantenemos ese contacto con Él, esa fe, esa esperanza, ¿sí? Aferrarnos a sus promesas, aferrarnos a Él es la clave de todo, hermanos, preservarnos, preservarnos del mal, preservarnos y hacer las cosas como el Señor quiere, ¿sí? Si sabemos que algo va a estar mal, lo que sea, cuidémonos no porque nuestra vida, nuestro ser es del Señor, ¿sí? Y que, y que preservarnos no nos va a hacer unos santurrones ni nada, sino que va a hacer que le agrademos a Dios y vamos a cuidarnos nosotros también. Alimentemos cada día nuestra vida espiritual, busquémoslo al Señor, porque no es perder el tiempo, sino llenarnos de su presencia, de lo que el Señor quiere. Alimentemos nuestra vida espiritual, busquémoslo a Él cada día en oración, busquémoslo a Él escudriñando su palabra, ¿sí? Alimentémonos de todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas, de las cosas buenas que Él quiere para nosotros, porque todas las cosas que Él quiere para nosotros lo ha dejado a través de su palabra, ¿sí? No estamos solos, el Señor está conmigo, está con vos y con cada uno de sus hijos, a quienes Él ha llamado, ¿sí? Hemos sido llamados por Él, somos privilegiados, somos sus hijos y Él nos ama y quiere siempre lo mejor para nosotros. Siempre, hermanos, aquellos que a lo mejor están caídos, que están pasando dificultades o pruebas o lo que sea, hermanos, aferrémonos al Señor, porque con Él todas las cosas es más simple, con Él todas las cosas son llevaderas, porque Él nos ama incondicionalmente, somos sus escogidos, recordamos que el Señor es quien perdona nuestros pecados, recordamos que Él es quien nos justifica, ¿sí? Es muy importante saber que el Señor ha pagado por nosotros cada uno de nuestros pecados, ¿sí? Que así el enemigo quiera acusarte, quiera ir contra vos y decir, hizo esto, hizo el otro, o hace esto, o hace el otro. Sabemos que tenemos que entregarnos al Señor y confesar nuestros pecados, volver atrás esa actitud que teníamos y somos nuevas criaturas en el Señor y somos perdonados por Él. No dejen, hermanos, que el enemigo les cree cosas que no son, son amados, somos escogidos, somos hijos de Dios para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, los aliento cada día a seguir adelante, a seguir capacitándose, a seguir escudriñando las escrituras, a seguir orando y clamando al Señor y dándole toda la gloria y alabanza porque Él es digno, porque Él es nuestro Señor, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es digno, hermano, de recibir todo de nosotros. ¿Sí? Bueno, hermanos, hasta aquí la clase de hoy. La siguiente clase vamos a estar viendo sobre santificación, otra hermosa clase para seguir aprendiendo del Señor y de lo que el Señor quiere, ¿sí? Es importante saber las doctrinas del Señor para saber lo que es bueno, para no caer en cosas que no son de Dios. Prepararnos y capacitarnos en esta escuela de vida nos da las herramientas que necesitamos para poder saber lo que el Señor quiere, ¿sí? Para saber lo que el Señor nos dice a través de su palabra, esa palabra que alimenta cada día nuestras vidas, que es el Señor mismo hablándonos a través de ella. Bueno, hermanos, muchas gracias por todo, que tengan un hermoso fin de semana, bendecido y en victoria. Bendiciones.